en ese momento. Quiero hoy continuar con la serie David, un rey puesto por Dios. Una de las cosas que ha pasado en esta serie y que no puedo dejar de decir es que hay hay eventos que aparecen en estos libros históricos de la Biblia donde el personaje de David, el rey David, quizás no se menciona en uno de los pasajes que tratamos. Sin embargo, las personas que estaban alrededor de él son mencionadas en esos pasajes y es necesario para entender cómo se vivía en aquel tiempo y las cosas que David tuvo que enfrentar. Es necesario también mencionar cómo vivían, cómo actuaban aquellos hombres que eran hombres valientes, hombres de guerra, hombres que estaban allí al lado de David para enfrentarse y para también hacer la obra que David le mandaba. Por eso es que hoy vamos a estar retomando algunas enseñanzas y el nombre de David quizás se menciona porque David iba a ser coronado rey en Hebrón, pero no iba a ser coronado rey todavía en todo Israel después de la muerte de Saúl. Recordad también la semana pasada que pudimos ver cómo David se vuelve a Dios, rectifica de su mal camino, consulta a Dios y en medio de esta consulta, cuando David estaba viendo la mano del Señor, se estaba librando una batalla entre los filisteos y el pueblo de Israel. David estaba en Siclag tratando de buscar a los amalecitas para atrapar a los amalecitas y recobrar así su familia, pero el pueblo de Israel estaba en otro territorio con el rey Saúl y Jonatán su hijo, y junto con ellos estaba el ejército filisteo que estaban haciendo guerra. Y lo que sucedió en este evento de la guerra es que Israel es derrotado. El pueblo de Israel es derrotado por los filisteos en esta ocasión, y en esta ocasión muere Saúl, que era el rey, el primer rey que fue puesto allí y que el pueblo pidió que pusieran un rey. Muere Saúl y muere también Jonatán. Jonatán y Saúl eran personas muy queridas para David. David quería mucho a aquellos dos hombres. Y aquellos dos hombres, él los vio crecer. David te quería mucho a Jonatán porque era su amigo. Y a Saúl porque él fue alguien que estuvo desde joven al lado de Saúl para tocar el arpa, como ustedes conocen la historia. Al morir aquellas dos personas, David hace duelo por ellos, les escribe también una endecha para honrar la vida de aquellos dos hombres valerosos del pueblo de Israel. Y en medio de todo esto, entonces el capitán del ejército, aquí es donde vamos a estar deteniéndonos hoy, el capitán del ejército de Saúl, que era Abner, jugó un papel muy importante después de la muerte de Saúl. Pero también David tenía hombres muy valientes. Entre ellos estaba Joab, estaba Asael y estaba Abisai. Estos tres hombres eran hermanos y eran hijos de la hermana directamente de David, de Salvia. Y estos tres hombres eran capaces de dar su vida por David. Pero las características de estos tres hombres eran muy diferentes al corazón de David y muy diferentes a todo lo que David quería hacer. Pero eran hombres que eran capaces de hacer cualquier cosa a favor de su tío, en este caso de David, porque eran familia, pero además eran hombres de integridad y de lealtad hacia su rey. Pero hoy vamos a estar viendo qué pasó después que muere Saúl. ¿Qué pasa entonces en este periodo donde se desata una guerra civil en Israel? Al no tener rey, entonces el pueblo de Israel comienza a tener luchas internas. Y estas luchas internas provocó de que ellos mismos pelearan y se mataran entre ellos. El pasaje que vamos a estar leyendo hoy aparece en el capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Aquí está el pasaje. Segundo de Samuel, capítulo 2, versículos del 8 al 18. Y vamos a estar leyendo estos versículos para entrar en materia y poder ver las enseñanzas que aparecen en el pasaje muy claramente. Les voy a invitar a ponerse en pie. Gracias. Segundo de Samuel, capítulo 2, versículos del 8 al 18. Presten atención y, por favor, es importante que ustedes vayan aprendiendo los nombres que voy a estar diciendo que aparecen en este pasaje, porque son nombres que vamos a escuchar una y otra vez de alguna manera en este mensaje. Capítulo 2, versículos del 8 al 18. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset,
hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarbia, y los hijos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado del estanque. Estamos hablando de los 2 ejércitos, el ejército de David y el ejército del rey Saúl, comandado por Abner. Se enfrentan entonces hermanos, eran israelitas todos. Dice la Biblia que dijo Abner a Joab: levántese ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces se levantaron y se pararon en números iguales. 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los hijos de David, para entonces enfrentarse estos hombres unos con otros en una batalla. Y cada uno de ellos echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, ambos. Es decir, cada uno de los ejércitos perdieron 12 hombres en esta batalla, se mataron unos a otros. Dice después, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Azurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Vamos a orar. Señor, te pedimos que tú nos dirijas todo lo que vamos a estar aprendiendo en esta mañana. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pueden sentarse, mis hermanos, gracias. Este es un pasaje un tanto contradictorio. Cuando leemos la Escritura y leemos pasajes donde se habla de guerra, generalmente los pastores no nos gusta tocar este tema. Porque nosotros no estamos a favor de la guerra, no estamos a favor de los conflictos. La iglesia es una entidad de paz, una entidad donde el Señor vino a traernos paz, perdón, restauración a nuestra vida. Pero son pasajes que aparecen en las Escrituras. Y muchas veces algunos cuando escuchan o leen la Escritura y vienen a los templos para escuchar un mensaje, generalmente nunca se escucha un mensaje, y a veces he escuchado de miembros de la iglesia que se acercan y nos dicen: y pastor, ¿por qué no se hablan de temas como esto, que quizás no son los que más gustan, porque son temas de conflictos? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque están en la Escritura. Y por eso es que nosotros estamos tratando de llevar adelante una serie donde se está hablando de conflictos, de guerra, de muertes, de hombres que estaban sirviendo a reyes que nosotros conocemos en la Biblia, que eran hombres conforme al corazón de Dios, como el rey David, pero que tenían sus propias pugnas, tenían sus propios conflictos, y era un tiempo muy difícil en aquel momento de la historia de la humanidad y exactamente de Israel. Cuando estamos hablando de estos pasajes y estamos hablando también del conflicto que se desata dentro de los hijos de Israel, porque era todo el pueblo de Israel que se divide después de la muerte de Saúl. La tribu de Judá, de la cual era parte David, respalda al rey David. Pero las demás tribus, el resto de las tribus, entonces se va en pos de Abner, el capitán del ejército de Saúl, porque este hombre va a coronar nada más y nada menos que a su hijo, que quedaba todavía con vida porque no había muerto en la batalla. Murió Jonatán, pero Saúl tenía más hijos, y el hijo que le correspondía por herencia a la sucesión del reino era Isboset. Pero Isboset no era un hombre con muchos valores. La Biblia dice que Isboset le tenía miedo a Abner. Por eso es que hay una primera enseñanza que yo quiero estar compartiendo con ustedes, que se desprende claramente del versículo 1, los primeros versículos 1 y 2,
que nos da a entender el valor de el general del ejército de Saúl, que era Abner. Y el principio que quiero compartir a ustedes, que es una lección de vida para nosotros, es el siguiente. La lealtad se demuestra en los momentos de crisis. Este es un principio que tenemos que aprender. Por eso es que cuando estudiamos la Biblia y estudiamos esta época de los libros de los reyes, de las guerras, usted va a encontrar principios de vida. Y esos principios de vida son los que van a enseñarles a usted cosas que quizás usted no va a encontrar en otra parte de las Escrituras, pero las encuentras allí. Y usted va a ver entonces en la vida de Abner, cuando está proyectándose hacia Is-Bosé, lealtad. Lealtad hacia una persona que quizás no tenía que haberle guardado lealtad ahora en este momento de su vida. Si usted analiza el pasaje, dice el versículo 8, pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Is-Bosé, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y allí lo hizo rey sobre Galaad. Y ese reinado iba a tener parte, entonces, influencia sobre 10 de las tribus de Israel. Es decir, que era alguien con influencia, Is-Bosé, que iba a ser puesto por Abner para llevar adelante el reino que ya no le pertenecía a Saúl, porque ya había muerto. ¿Qué hacer? Abner tenía la opción de él mismo proclamarse rey porque era el capitán del ejército de Saúl. Pongámonos allí en la historia. Si usted se ubica en la historia, usted se da cuenta de que en la antigüedad los guerreros, los prominentes, los que tenían influencia sobre el pueblo porque habían liberado grandes batallas, muchas veces daban los golpes de estados, mataban al rey y ellos mismos se proclamaban reyes. En un caso como este, Abner tuvo la oportunidad de hacerlo. Abner tuvo la oportunidad de decir, ahora me quito de en medio a Is-Bosé, que este no tiene ni siquiera carácter para ocupar el reino, para ocupar el lugar de su padre Saúl, y yo mismo me voy a autoproclamar rey sobre Israel, y el pueblo, basado en mis hazañas, basado en mis guerras, basado en lo que yo he hecho, el pueblo me va a respaldar. Sin embargo, esto no fue lo que hizo Abner. Abner guardó lealtad no solamente para la casa de Saúl, sino le guardó lealtad a Is-Bosé. Lealtad que quizás no tenía que hacerlo, pero guardó lealtad. Fue leal a Is-Bosé. Y esa lealtad la demostró cuando él mismo toma al heredero y lo proclama rey sobre Israel, en vez de él mismo autoproclamarse como rey sobre Israel. Y esto da mucho que enseñarnos a nosotros. En un momento de crisis, ¿qué hacer? En un momento de crisis, ¿qué decisión tomar? Y había una crisis en Israel. Quizás no era la mejor decisión poner a Is-Bosé. Quizás la mejor decisión era proclamarse el mismo. Quizás la mejor decisión era buscar a David para que él fuera el rey sobre todo Israel. Pero Abner no hizo esto porque Abner guardó lealtad a la casa de su rey Saúl. Escuchen, hermano, aunque estuviera mal, hay lealtad. Aunque estuviera mal la decisión, porque David era el hombre ungido para reinar sobre todo Israel, en este caso, Abner estaba siendo leal a las personas que él le servía. Y esa lealtad se manifiesta claramente en las Escrituras como hace lo correcto en un momento como este. Queridos hermanos, la lealtad es un sentimiento de respeto y fidelidad a los principios propios morales, a los compromisos establecidos o hacia alguien. Eso es lealtad. Cuando tú estableces un compromiso hacia una persona y usted lo guarda, eso es lealtad. Y lealtad también no solamente es esto, sino que usted respalda, usted apoya a aquella persona a la cual usted ha jurado fidelidad. Y en cualquier momento, usted va a guardarle lealtad. Y más, se ve una lealtad sincera cuando en el momento de la crisis real, usted mantiene el mismo principio y la misma proyección. Porque la lealtad se va por encima de la crisis. Y aquí había una crisis. Una crisis claramente establecida producto a la muerte de Saúl. Pero la lealtad de este hombre fue claramente visible. Lealtad es sinónimo de nobleza, rectitud, honradez, honestidad, que permiten desarrollar fuertes relaciones donde se hace un vínculo con la persona y un vínculo de confianza. Al punto de que cuando tú guardas lealtad, la persona llega a confiar en ti.
Y esa confianza entonces nos lleva a una relación fuerte, porque la lealtad hace que existan relaciones fuertes. Cuando vamos a la Biblia y encontramos los pasajes en el Nuevo Testamento, vemos que Cristo llama a 12 discípulos. Establece sus enseñanzas para los 12 discípulos. Los 12 discípulos pasaron por diferentes momentos. Pedro traiciona a Cristo, negándolo 3 veces en el medio de la crisis más profunda que tuvo el Señor cuando fue llevado por los alguaciles para ser crucificado. Sin embargo, cuando él se da cuenta de su traición, llora amargamente, se arrepiente y es perdonado. Y eso es lo que da la gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo nos perdona cuando nosotros venimos arrepentidos a Él después de haber fallado. Sin embargo, encontramos dentro de esos mismos 12 a otro llamado Judas Iscariote. Un hombre como Pedro, que tuvo las mismas oportunidades que Pedro, recibió las mismas enseñanzas que Pedro, tuvo al Señor Jesucristo a su lado como lo tuvo Pedro. Tuvo la oportunidad de ser fiel y arrepentirse, fiel como lo fueron los otros y arrepentirse como lo hizo Pedro. Sin embargo, no lo hizo, porque no guardó lealtad y fidelidad. Porque uno puede fallar, pero cuando uno reacciona dentro de su mal proceder, uno se vuelve en sí y dice, ¿qué he hecho? Rectificar es la única manera de restablecer la confianza, restablecer la lealtad hacia aquella persona que nada me ha hecho. Y esto es lo que dice la enseñanza. En este caso, Abner guardó lealtad a Is-Bosé porque era hijo de Saúl. Querido hermano, si vemos todo esto y vemos también lo que pasa posteriormente y después de ver la lealtad de Abner hacia su rey, vas a ver entonces cómo se desarrollan los eventos claramente. Dice, después de esto los hombres de Is-Bosé, los hombres del rey, hijo de Saúl, comenzaron a ir a un lugar y acamparon en Gabaón. Era un territorio que estaba rodeado y tenía al lado una montaña. Acamparon allí para ir a la batalla contra Judá, que era el ejército de David. Cuando David escucha esto, Joab, que era el capitán del ejército de David, que era su sobrino, juntamente con sus 2 hermanos, que eran Abisai y Asael, van al encuentro de Abner. Y querido hermano, yo quiero que usted se ubique cuántos sentimientos habían allí. Vamos un poquito más atrás. Joab, Abner, Asael y Abisai fueron soldados, los 4 del ejército de Saúl. Y juntamente con estos 4 estaba David, que también fue un soldado del ejército de Saúl, que libró las batallas contra Goliat, libró las batallas contra los filisteos. Entró David con Saúl y el pueblo gritaba, David mató a los 10,000 y Saúl a los 1,000. Es decir, todos ellos se conocían. Todos ellos eran amigos de guerra, eran amigos y hermanos de batalla. Y de pronto, todo lo que pasó con Saúl, el odio de Saúl hizo que se dividieran. Y los que guardaron lealtad a un rey se fueron con uno y con el otro rey se fueron con el otro. Ahora se enfrentan nuevamente como enemigos. Y no eran enemigos, eran parte de un mismo pueblo. Yo quiero que usted se ubique ahí. De pronto estaba Abner, el capitán del ejército de Saúl, que siempre lo fue, frente a Joab, que ahora era el capitán del ejército de David. Hermanos de un mismo pueblo, de una misma nación. Y entonces Abner le dice a Joab, lanza a tus jóvenes y que peleen delante de nosotros. Y allí Abner escogió a 12 hombres de su ejército y Joab dijo, ok, escogió a 12 hombres de su ejército y los 2 fueron confrontados. Se confrontaron en un momento crucial y cuando comenzó la batalla se mataron unos a otros. Aquellos 12 del ejército de Abner y aquellos 12 del ejército de David, comandado por Joab, murieron todos en la batalla. Y cuando mueren aquellos 12, se desata una guerra entre los israelitas, entre el ejército de David y el ejército de Abner, de Is-Bosé. Y todos ellos comenzaron a luchar y murieron
en aquel momento más de 300 hombres. La pelea estaba ganada para los hijos de Israel, para el ejército de David. Joab con su ejército sacó la mejor ventaja. Y ya era un momento crucial de la batalla cuando Abner vio que no era necesario seguir batallando, seguir en conflicto, y ahora comienza una retirada de Abner. Abner toma su ejército y comienza a huir de la presencia del ejército de David y comenzó a cabalgar él y sus hombres. Y ahí aparece una situación muy difícil para Abner. Abner no quería continuar la batalla. Abner sabía que ya se estaban perdiendo hombres y vidas inocentes y que todos ellos eran hermanos y que se estaban derramando sangre. Y Abner entonces decide huir de la presencia de Joab y sale cabalgando y allá va Asael. Asael, hermano de Abisai y de Joab, de estos tres hermanos, uno de los hermanos que tenía los pies ligeros, un hombre de mucha experiencia de guerra y un hombre con una destreza tremenda, sigue a Abner. Y cuando alcanza a Abner, pasa algo, comienzan a tener un diálogo. Y de aquí surge la segunda enseñanza que quiero compartir con ustedes. La segunda enseñanza que podemos ver en el pasaje es la siguiente. La obstinación puede desatar malas consecuencias. Escuchen. La obstinación puede desatar malas consecuencias. ¿Por qué digo esto? Una persona obstinada se mantiene excesivamente firme en una idea. Y escuchen, intención u opinión. Generalmente la persona obstinada que se mantiene firme en esa idea es poco acertada. Pero él quiere que se acepte esa idea, él quiere que se haga su idea. Sin tener en cuenta otra posibilidad. Sin tener en cuenta otro criterio, sin tener en cuenta otra opinión. Las personas obstinadas suelen ser difíciles de convencer. Aunque tú le estés diciendo, mira, eso está mal. Ustedes tienen hijos, los que tienen hijos. Muchacho, no hagas eso. Y te mira así y empieza a disimular y después va para el mismo lugar. Y cuando lo ves le dice, ¿qué te dije? Ah, sí. ¿Y para el mismo lugar? Y después viene el problema. Y es la obstinación. Hay muchachos que son muy obstinados. Hay otros que son muy obedientes. Tú le dices, ya. Pero hay muchachos que aunque tú le estés diciendo que no lo hagan, lo hacen. Y después cuando viene el problema, que tú le dices, ahora viene la disciplina. Y dice, ¿pero por qué? ¿Cómo que por qué? Porque ha sido obstinado y ahí. Entonces la obstinación es simplemente no escuchar cuando te están hablando, cuando te están diciendo y tú quieres ser simplemente tu voluntad. Debemos notar que no estamos hablando de una persona firme y que defiende sus valores. Eso es diferente. Una persona firme y que defiende sus valores es diferente a una persona obstinada, sino a alguien que no escucha. Una persona firme que defiende sus valores es aquella persona como nosotros los creyentes que decimos, hay principios en la Escritura que son inviolables y yo los creo, los acepto y no estoy de acuerdo con otro que no sea el de la Escritura. Por ejemplo, esa es mi posición de firmeza con respecto a la palabra del Señor. Pero no estamos hablando de ese valor, de ese principio que tú le das valor a una enseñanza, sino estamos hablando de la obstinación que podemos tener para hacer lo que nosotros queremos e irnos por encima de cualquier otro criterio y cerrar los oídos a la opinión de otros. Ser una persona obstinada muchas veces puede desatar consecuencias malas para nosotros. Y esto es un principio que lo podemos entender y aclarar y verlo claramente, en la Escritura cuando vemos a Abner y a Asael. ¿Qué pasó? Vamos a la Biblia y dice que en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículos del 26 al 28, ocurrió algo. Habían muerto más de 300 hombres. Joab continuó persiguiendo a Abner. Abner estaba huyendo también el ejército y viene Asael. Y Asael se le adelanta a Joab y a Abisai su hermano y se le acerca a Abner. Y cuando se le acerca a Abner, versículo 26 del capítulo 2, dice la Biblia lo siguiente. Y Abner dio voces a Joab diciendo, antes del pasaje dice, entonces Abner dijo, versículo 21,
Cuando ve, el versículo 20, cuando ve que se acercaba Abner, le dijo entonces a Asael, le dijo Abner a Asael, y le respondió. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí, quítate de en medio, en otras palabras. Y entonces le hace como una pregunta allí, ¿por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Fíjense, vuelve el conflicto y Abner le dice a Asael, en otras palabras, ustedes verán, ¿seguirás persiguiéndome? ¿Tú seguirás persiguiéndote? Apártate de mi camino, le estaba diciendo directamente a Abner a Asael. Otra de las cosas que le dice, ve contra otro. No vengas contra mí, ve contra otro hombre del ejército. Y si tú quieres matar a alguien, mata a otro. Y coge sus despojos, le dijo a Abner. Pero después de estas palabras vio que Asael continuaba obstinadamente. Asael estaba obstinado y tenía en su mente solamente esto es lo que tengo que hacer. Y no escuchó la voz de Asael, de Abner. Y comienza y le repite a Asael, le repite a Abner a Asael lo siguiente. Apártate de mi camino. Por segunda vez se lo dice. Y después le dice una pregunta. ¿Cómo yo voy a mirar la cara de tu hermano Joab? Recuerden que ambos estaban en guerras y luchas contra los filisteos. Y eran amigos. Habían sido amigos de guerra. Pero ahora estaban en ejércitos diferentes. Pero eran de la misma nación. Y en este caso le dice a Abner, a Asael. ¿Cómo voy a mirar la cara de tu hermano si te pasa algo? Si yo levanto mi mano contra ti y te mato, ¿cómo voy a mirar yo la cara de tu hermano? ¿Y Asael hizo algo? Asael continuó obstinadamente detrás de Abner. ¿Y qué pasó? Abner se vira y entierra una lanza en el cuerpo de... Abner se vira, le entierra la lanza en el cuerpo de Asael, que atravesó su cuerpo completamente y cayó muerto. Asael, el hermano de Joab. Y esto es un conflicto. Y la venganza estaba ya en el corazón de Joab. Joab, aunque en este momento de la historia no desata toda su ira contra Abner, usted verá, si sigue leyendo la Biblia y estas historias, cómo después que había un momento de paz, que el mismo Abner, capitán del ejército de Saúl, cuando ve que es traicionado por Is-Bosé, el rey que él mismo proclama, le enfrenta y le dice, ahora yo te voy a quitar mi favor, le dice Abner, y el favor mío va a ir en pos del rey David, y yo voy a dar este reino completo de Israel al rey David, porque tú no te mereces estar en ese lugar. Eso le dijo Abner a Is-Bosé, al rey de Israel. Era un hombre con valores y se enfrentaba. Pero este conflicto de la historia, por matar a Asael, por la obstinación de Asael, por estar ahí, tiene consecuencias. Y a veces no valoramos las consecuencias que pueden tener nuestras decisiones y nuestros actos. Y es lo que yo quiero que usted tome como enseñanza, más allá de la muerte, más allá de que allí Abner mata a Asael, lo que quiero ver con usted es la enseñanza que Dios tiene para nosotros en su palabra, porque todo esto Dios lo da en su palabra para enseñarnos principios de vida, valores para nosotros poder caminar en este mundo, para poder ser hijos que agradan a su Dios. Por eso es que aquí la Biblia no tapa el pecado, no tapa estos eventos, sino que los pone al descubierto para que nosotros aprendamos que la obstinación no es buena. Querido hermano, si usted es una persona obstinada, úsalo para algo bueno. Pero cuando te den consejos y usted esté en el error, simplemente rectifique. Hay algo que usted debe saber, que la obstinación fue el mayor error de Asael, porque no queriendo irse, fue muerto por Abner. Y son muchos los que hoy, por no escuchar, han sufrido malas consecuencias. Así nos pasa a nosotros como padres con nuestros hijos.
Muchas personas hoy, por no escuchar, sufren malas consecuencias. Un matrimonio roto. ¿Cuántos de ustedes no conocen personas que por uno de los cónyuges, la obstinación de uno por querer hacer su voluntad o porque él o ella piensa que deben ser las cosas así, el matrimonio se rompe? No hay comprensión. Y entonces dice, no, yo no te entiendo, no, porque no hay comunicación. Y cuando no hay comunicación, todo se pierde, se rompe el matrimonio. Y no es que Dios quiera que se rompa, sino que es la obstinación de uno de los cónyuges, o quizás hasta de los dos, porque nadie quiere dar simplemente su brazo, como decimos, a torcer. No queremos dar allí lugar a la comunicación y a la paz. Hemos visto también no solamente que por la obstinación ha habido matrimonios que se rompen, sino separación de familias. Familias que después de estar en una fiesta de pronto hubo un conflicto y después nadie quiere recapacitar, nadie quiere decir de que fui yo el del error. No, yo no tuve ningún problema, fue la otra persona, y así pasan años separadas. Familias de sangre separadas. Así también pasa en nuestras iglesias. Hermanos que obstinadamente tienen opiniones y quieren que las cosas sean a su voluntad, y la obstinación los lleva a tomar decisiones y no escuchar a nadie más. Y quieren hacer su voluntad y trae consecuencias de división de nuestra iglesia. Por eso es que la obstinación puede desatar malas consecuencias. Hemos visto también personas que pierden su empleo. Y quizás usted conozca a alguien que perdió su empleo porque le dicen debes hacer esto y él por orgullo, por lo que sea, dice no. No. Ahora no es por principio. No son por los principios de nuestra fe. Es porque no quiero escuchar, porque pienso que alguien está allí zarandeándome. No es porque me digan que vaya en contra de la Biblia. No, a mí si me dicen que vaya en contra de la Biblia, perdí el empleo. No sé si me explico. Pero no es por no es por obstinación, es por valores. Son mis valores que me llevan a una posición de obstinación, si lo quieres ver así. Pero son mis valores que respaldo, pero no por criterios que pueden ser discutibles. Por no escuchar la voz de otro, y esto puede acarrear consecuencias. Personas han perdido empleo, personas han sido disciplinadas por esto, niños, como son disciplinados por ser obstinados. Y más allá, usted puede conocer a alguien que está hoy mismo en prisión por ser obstinado, por no escuchar a su padre, a su madre en un momento que le dijeron, no lo hagas más. Esto puede traer consecuencias. Olvídate de eso. Y no escucharon. Y siguieron obstinadamente haciendo lo que no tenían que hacer. Estaba mirando un documental hace unos días de narcotráfico. Y me interesó porque se estaba hablando de aquí, de Miami, y de los traficantes de la década de los 70, cuando llegaron mucha inmigración de cubanos. Y hablando de Falcón, estos hombres que quizás ustedes conocen, y que comenzaron a levantar un monopolio tremendo, y que en un principio, cuando usted miraba el grupo, era un grupo de muchachos que habían crecido juntos, que llegaron a este país jovencitos y con oportunidades y se metieron en el narcotráfico, y después comenzaron con Colombia, la relación con el narcotráfico de Colombia, con el cartel de Medellín, y comenzaron a traer droga para Estados Unidos y Miami, y la prosperidad, y aquellos hombres se hicieron millonarios. Y no escuchaban a nadie. Y el fin es que hoy mismo, hoy por hoy, todavía están cumpliendo prisión uno de ellos. El otro salió en el 2017. Increíble. No escuchar a nadie. Está mal. Pero tus ojos no están en lo malo, sino en lo que estás obteniendo. Eso es lo que tú quieres. Está mal la forma que lo estás haciendo. No importa, pero estoy viendo lo que quiero. ¿No se dan cuenta que la obstinación, hermano, muchas veces nos lleva a consecuencias malas? Muchos otros hombres, muchos otros jóvenes hoy están cumpliendo por haber sido obstinados en su forma de pensar, por no escuchar un consejo, por no escuchar a su madre, por no escuchar a su hermano, por no escuchar a su padre, a un vecino, a un sobrino quizás, un padre escuchar al sobrino, a un hombre escuchar a un sobrino porque quizás tiene los valores que no tiene. No escuchan. No escuchan porque quieren hacer. Cuidado, querido hermano, cuidado. Es un error
cuando tú das riendas a estas cosas. Hay una tercera verdad que se desprende claramente de la Escritura. Abner, dice la Biblia, que mata a Asael por obstinado. Asael fue obstinado y siguió. No era que Abner quería matar a Asael. La Biblia no te habla de que Abner tenía el deseo de hacerlo, sino que este muchacho fue obstinado y tuvo consecuencias. Y después vamos más adelante y ya Abner estaba cansado, parece, de todo lo que estaba viviendo. Él desató al principio la guerra entre Israel. Cuando tomando él la decisión de enfrentar sus hombres jóvenes contra los hombres jóvenes de Joab. Pero hay un principio que se desprende ahora acá, que es el tercero y último. Una palabra reflexiva aplaca el furor. Una palabra reflexiva aplaca el furor. ¿Por qué digo esto? Hay un pasaje bíblico que usted va a encontrar en Proverbios capítulo 15, versículo 1, que dice: la blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ese es el mismo principio que estamos viendo acá. Pero no lo estamos viendo en un proverbio. Lo estamos viendo en la vida real. Y por eso es que yo quiero que ustedes vean. La Biblia te da el consejo, pero ahora se aplica directamente a un evento. Dice la Biblia que ahora estaban de nuevo y llega Joab hasta donde estaba Abner. Y cuando ya estaba junto a Abner, que era el pasaje que iba a leer hace un rato, vamos a encontrar en el capítulo 2, versículo 26 en adelante, que Abner dio voces a Joab, ya cuando estaba siendo alcanzado por Joab, y le dice: consumirá la espada perpetuamente, te consumirá la espada. Es decir, ¿vas a tener tú el ansia de seguir en guerra contra mí? ¿Vas a seguir tú en ansias de seguir la guerra a nosotros que somos hermanos? Y más adelante le dice entonces a Abner: ¿no sabes tú que el final será amarguras? ¿No sabes tú que ustedes y nosotros somos de la misma nación y al final nos va a doler lo que está pasando? Le decía Abner. Estaba tratando de buscar una conciliación con Joab, con Abisai, con el ejército de David, porque él no quería más guerra, él no quería más conflicto. Y le dice: por favor, ya basta. Basta tanta sangre y ha sido suficiente. Han muerto nuestros hermanos. Dice ahora la Biblia, dice y más adelante: ¿hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? ¿Hasta cuándo, Joab? Ya no me persigas más, le decía Abner. Y estas palabras tocaron a Joab. De alguna manera, Joab fue tocado por aquello, porque él sabía que era el mismo pueblo. Pero entonces Joab le saca en cara algo a Abner y le dice: vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hombres desde esta mañana. ¿Y qué fue lo que había hablado Abner que le molestó tanto a Joab? Cuando en el mismo capítulo al principio, que estaban frente a frente, quien da la orden de que los jóvenes salieran en pos de los otros jóvenes, no fue Joab, fue Abner. Y Abner dijo: los jóvenes nuestros a la batalla. Y entonces Joab dijo: está bien, 12 jóvenes nuestros también allí, y todos murieron, y después se desata la batalla. Y Joab en este caso le dice entonces a Abner: si tú no hubieras dado esa orden, quizás no se hubiera derramado tanta sangre de nuestros hermanos, pero tú la diste. Hermano, es un conflicto. Uno mira todas estas cosas y míralo como los conflictos que se enfrentan hoy de discusiones, los conflictos que hoy enfrentamos como desavenencias, y como por no haber una buena comunicación, por una palabra maldicha en un momento determinado, se acarrean después situaciones que al final ya sufrimos las consecuencias. Y no tenía que haber pasado, pero pasó. Entonces es mejor evitar que sucedan tomando una decisión correcta antes que vengan los problemas. Y dice la Biblia claramente aquí que esto hizo reflexionar a Joab, y Joab paró de seguir allí a Abner. Joab entonces vuelve con su ejército y se vuelve atrás. Pero qué importante es una respuesta adecuada en el momento adecuado y a la persona adecuada. Mire, muchas veces nosotros queremos tomar la represalia por nuestra propia cuenta. Muchas veces nosotros queremos mostrar nuestra autoridad y no nos gusta someternos. Muchas veces nosotros, en vez de dar una palabra adecuada a la persona que quizás nos está ofendiendo, entonces queremos tratar a la persona de la misma forma que nos trata. Y eso nos pasa a todos. Alguien me está hablando mal, entonces, yo te voy a hablar mal.
Y algo que la Biblia nos enseña es que si usted habla mal a otro, entonces usted no puede esperar que otro te trate bien. Pero si usted es capaz de con humildad soportar todo lo que te están diciendo y dar una palabra aceptada, adecuada, usted dejará sin armas a aquella persona que le está ofendiendo y que le está atacando. Por eso es que la blanda respuesta aplaca la ira de cualquiera. Cuando alguien viene a atacarte y usted le da una respuesta blanda, suave, ¿qué te va a decir? ¿Va a seguir atacándote? No, no puede, porque no tiene argumentos, porque no tiene manera de atacarte para poder destruirte, porque usted no está haciéndole la guerra. Pero si usted entonces sí lo enfrenta, sí vendrán consecuencias. Querido hermano, las palabras de Abner pusieron un freno al ejército de David, que estaba comandado por Joab. No sin antes decirle Joab a Abner todo lo que él necesitaba escuchar. Mis hermanos, en medio de los conflictos, escuchen, en medio de los conflictos la ira y la venganza no son la respuesta. La ira y la venganza no son la respuesta para solucionar conflictos. Debemos ser reflexivos y antes de actuar debemos detenernos, pensar y dar la respuesta adecuada. No seas tan impulsivo. Yo soy una persona impulsiva y yo me considero así. Y yo sé que muchas veces una palabra mía puede ser mal interpretada, lo sé. Porque defiendo a veces posturas bíblicas, porque amo al Señor. Y a veces lo hago con pasión, pero no es porque quiera hacerlo. Y a veces yo, después de haber tenido unas palabras, haber conversado, entonces me siento a reflexionar y digo, caramba, tenía que haberlo dicho diferente. Pero ya lo dije. Y ahí es cuando uno tiene que asumir las consecuencias. Y ya no tengo manera de volver atrás. Solamente tratar de mostrar de que en realidad no hay nada de ofensa, ni que estoy tratando de hacer nada en contra de otra persona. Porque es parte de mi temperamento, parte de mi carácter y parte de mi estilo de ver las cosas a la luz de mi propia vida, de lo que Dios me ha mostrado y cómo lo defiendo. Pero no dejo de reconocer de que muchas veces he fallado por eso. Por eso es que es importante que nosotros aprendamos de que en un momento determinado, cuando usted esté pasando por un momento así y usted esté siendo atacado de alguna manera, es mejor mantener la calma, la ecuanimidad y dar la respuesta adecuada, reflexiva, es decir, bien pensada, para que la persona no se ofenda. Y más, que en el mundo en que vivimos usted y yo, usted lo sabe y yo lo sé, a las personas hay que tratarlas muchas veces con pinzas. Ustedes saben lo que digo, ¿no? Con pinzas. Así, mira. Porque a veces ni siquiera usted ha dicho una palabra mal dicha. Y esa palabra que usted dijo, que usted sabe, usted lo sabe, que fue una palabra bien adecuada, una palabra, fue mal interpretada. Y toda su vida es destruida por eso. Increíble. Increíble. Entonces, mi querido hermano, no está de más decirle que toda la vida de estos hombres, cuando vemos las Escrituras, nos dan enseñanzas, nos dan lecciones. Y podemos entonces llegar a las siguientes conclusiones hoy. Cuando vamos a la Biblia y vemos el pasaje que leímos y analizamos todo lo que pasó entre Abner, los hijos de Abner, Joab, Asael, Abisai, estos hombres que aparecen en este pasaje nos dan las siguientes enseñanzas que llegamos a las siguientes conclusiones. La primera es que la lealtad se demuestra siempre. Tú vas a ver a una persona si es leal cuando en el momento de crisis continúa siendo leal. Y eso es práctico. Usted quiere ver si una persona de verdad te aprecia, de verdad es capaz de estar contigo en las buenas y en las malas. Que cuando estén pasando el momento difícil, esté ahí contigo. Muchos matrimonios se rompen, y ustedes lo saben, en el momento de crisis. Ahora yo cada vez que escucho noticias, estaba escuchando una noticia hace unos días de unos famosos, no voy a decir los nombres, pero son jóvenes. El matrimonio pasó una crisis porque hubo uno de los cónyuges que se enfermó y de verdad está en una crisis todavía de la enfermedad y ya separación porque, bueno, el momento de crisis es cuando se demuestra que tú hiciste tu promesa
delante del trono del Señor, ¿qué dijiste? En enfermedad, en las buenas, en las malas, con dinero y sin dinero. Yo voy a estar ahí contigo. Cuando tengo dinero, entonces tú estás conmigo. Y cuando no lo tengo, te vas a ir. Entonces no hay lealtad. La lealtad se demuestra en los momentos de crisis. Y eso lo podemos encontrar allí claramente en las Escrituras. Segundo, la obstinación puede desatar malas consecuencias. Si la obstinación es canalizada de la manera correcta, un muchacho obstinado, usted canaliza ese potencial para lograr cosas magníficas. Pero cuando esa misma persona no es capaz de escuchar otro consejo y quiere hacer su voluntad y quiere seguir, eso traerá consecuencias, porque al final no siempre va a tener la razón. Y cuando no tienes la razón, vas a cometer errores. Y si no escuchas, tendrás que enfrentar consecuencias. Y la palabra reflexiva, disculpen, me faltó una L acá, reflexiva, aplaca el furor. Lo arreglan después ustedes. Lo arreglo para el segundo. Aplaca el furor, porque la blanda respuesta siempre aplaca la ira, pero la palabra áspera va a hacer subir el furor. Querido hermano, tomemos como ejemplo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien cuando lo maldecían, no maldecía a otros. Cuando lo escupieron, Él no escupió a otros. Cuando lo golpearon, Él no golpeó a otro. Cuando levantaron su voz contra Él, Él dio la respuesta blanda. Cuando pidieron lealtad, Él se mantuvo leal a todos los de Él y a nosotros hasta hoy, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Si alguien ha sido leal hasta la muerte, fue nuestro Señor. Entonces ese es nuestro mayor modelo. Y su modelo nos da enseñanzas claras de que no hay nadie como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y toda la Biblia, con todas sus enseñanzas, apuntan a la lealtad, a esa reflexión que nos lleva la vida de nuestro Señor Jesucristo y la forma en que vivió. A Él servimos y por Él vivimos. Entonces a Él siempre va a ser la gloria en todo lo que somos. Nos ponemos en pie y así terminamos. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos las gracias por este tiempo, gracias por las enseñanzas de tu palabra y gracias por la oportunidad de compartir. Bendice nuestra iglesia y guíanos en todas las cosas que seguimos teniendo por delante y que nuestra vida sea un reflejo de tu amor donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias.